Hola a todos, queridas compañeras, queridos compañeros. Lo primero que quiero decir es algo obvio. Esta semana me tocó a mí y no porque haya tenido que reemplazar a nadie, sino porque me asignaron grabar este saludo para ustedes en estos días de Año Nuevo. Por lo tanto, quiero partir por desearles a cada uno, a su familia, lo mejor. Mucha paz, mucha alegría, mucha tranquilidad y sobre todo el deseo de que no perdamos la esperanza, ¿verdad? La esperanza de ser siempre mejores, tanto en lo personal como en lo familiar. Probablemente el éxito ya no es algo que, como decía Fernando la semana pasada, ya no es algo que nos acompañe como deseo. Al menos lo digo por mí personalmente, porque estamos en una etapa de la vida en que más bien uno cosecha lo que siembra y ya no sigue aspirando, cosas como cuando éramos jóvenes. Bueno, todos han contado en este espacio algo de su vida. Yo tengo que decir en segundo lugar, fuera de saludarlos, que estoy realmente muy honrada, muy contenta de que me hayan incluido en este grupo, de que la Francisca haya tenido esta magnífica iniciativa de reunirnos de esta forma después de tanto tiempo y de saber de ustedes, de saber de sus vidas, de saber de sus familias, de saber de las cosas que nos quieren compartir. Y en ese sentido agradecerles porque claro, yo tuve muy pocos cursos con usted, me acuerdo fundamentalmente el curso de Derecho Procesal con Fernando Román, que era muy genial, incluso trataba de hacer parejas, me acuerdo, dentro del curso. No voy a decir a quiénes porque no voy a ruborizar a nadie en esta etapa de la vida, pero sí me acuerdo de conversaciones entrañables con Fernando García, con Lalo Báez, con quien incluso más de alguna vez fuimos a misa el domingo juntos. Me acuerdo de ese trío maravilloso, la Bernardita Bulnes, la Isabel Maquena, la Francisca Morandé. Me acuerdo de Francisco Cuadra, eh, que después la vida nos mostró, ¿verdad?, cuán lejos podía llegar. En fin, me acuerdo de conversaciones con Patti Pérez. Sí, Patti, te recuerdo muchísimo. Y yo era una especie de bicho raro en la facultad porque recuerden ustedes que yo venía a estudiar un año de derecho en Guatemala, en una universidad jesuita, y cuando me reconocieron los ramos, algunos sí, otros no, eso produjo que yo tuviera cursos en primer año con la generación posterior a esta, que es la del año 76, con quienes egresé el año 80, pero también tuve cursos con usted y otro en cuarto. Me acuerdo, tuve penal con Lucho Ortiz y me daba mucha rabia porque siempre me hacía hacer el resumen de la clase siguiente al inicio de la clase. Y tiempo después, cuando yo ya me había recibido, cuando ya era profesora, me lo encontré en la facultad y le pregunté por qué esa obsesión de que solo yo hiciera el resumen de la anterior clase de Derecho Penal. Y me contestó algo sorprendente, me dijo, porque era divertido el acento que tenías y me gustaba escucharlo. Bueno, a lo mejor ustedes se acordarán también que efectivamente yo hablaba con algo de acento. Bueno, ¿qué les voy a contar de mi vida? Mi vida ha sido bastante pública, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. He tenido mucha suerte, he recibido muchas bendiciones por las cuales todos los días doy gracias, pero la más importante de todas son mis dos hijos. Tengo dos hijos maravillosos. El mayor es abogado también de la Católica, se ha casado hace poco, ya emprendiendo su propio rumbo. Me siento muy identificada con él en tantas cosas como volver a vivir de nuevo esos fines de los 20, comienzos de nuestros 30 años, cuando estábamos llenos de ilusiones y de proyectos. Y la menor es la que aún vive conmigo y ella tiene mucho talento artístico, así que ella se ha dedicado más bien a emprender en ese orden de materias y yo también la admiro mucho. Me casé
bien entrado el tiempo, ya cuando prácticamente muchos de ustedes estaban casados. Me casé al borde de los 30 años y duré 20 años casada. 20 años que lo intenté. Pero definitivamente eso de que no hay alma gemela o de que haya incompatibilidad de caracteres existe, porque no pudo prosperar ese matrimonio y fue algo que me dolió porque pertenezco a la generación, a nuestra generación en que creíamos que el matrimonio era para toda la vida. Incluso me casé en sociedad conyugal. Mis amigas que no eran abogados me decían en ese tiempo si acaso estaba loca, pero yo creía que los proyectos de vida son para compartirlo. Bueno, y del resto ustedes han sabido, creo, lo que ha sido mi trayectoria. En tercer año postulé a ser ayudante del Instituto de Ciencia Política en la Universidad Católica, y quedé y fui ayudante de investigación por 3 o 4 años. Me tocó exponer cuando estaba en quinto año de Derecho en un simposio internacional en representación del instituto y esa fue una de mis grandes aventuras siendo muy joven. Me hice posteriormente colaboradora del profesor Alejandro Silva Bascuñán, como ustedes deben saber, fui una de sus ayudantes por mucho tiempo y cuando me recibí alcancé a trabajar en su oficina profesional en temas arbitrales y también aprendí a hacer informes en derecho constitucionales, que es algo que he hecho a lo largo del tiempo. Pero lo que más define mi vida, queridos amigos, amigas, es que a mí siempre me gustó enseñar. Yo sé que aquí se ha dicho que circulaban los cursos, los cuadernos, digo, de la TT Tagle. Yo no me acuerdo de tus cuadernos TT, pero no me cabe duda que deben haber sido maravillosos. Bueno, en el curso de abajo, la generación que nos sigue, circulaban mis cuadernos, porque yo tenía la suerte de tener muy buena letra, y entonces había que perseguir los cuadernos para poder preparar las pruebas y los exámenes. Y cuando empecé a estudiar en grupo, fundamentalmente con la generación, como digo, que está bajo nosotros, me di cuenta que me encantaba compartir. Si yo había estudiado antes, tratar de explicar, y eso ha definido toda mi vida. Yo nací para enseñar, la docencia es mi vocación más profunda, pero también la investigación, en este caso en derecho público. Me dediqué al derecho constitucional un poco, ya ven ustedes, por casualidad, al convertirme en ayudante del profesor Silva Bascuñán, pero he hecho de esa actividad el centro de mi vida, que tiene que ver con la definición de aquellos aspectos fundamentales por los cuales una sociedad va a transitar en el presente, pero también en el futuro. Siendo profesora ya de la facultad, llevaba yo como 20 o 25 años profesora, el profesor Sea me ofrece incorporarme al concurso para ser ministra del Tribunal Constitucional. Les hablo a comienzos del año 2006. Y la verdad es que acepté porque pensé que la Corte Suprema era un órgano no político, o al menos aún no lo era. Y, y resultó que entre todos los postulantes salí elegida para reemplazar por 3 años a Urbano Marín, que se había retirado, había optado por seguir en la Corte Suprema como lo previó la reforma del 2005. Y entonces me quedé ahí los 3 años y cuando terminé esos 3 años, los propios ministros del tribunal, entre ellos Juan Colombo, me convencieron de que repostulara. Lo hice y de nuevo, triunfé en la Corte Suprema, siempre en concurso, aunque yo era la única mujer en esos tiempos. Las mujeres seguíamos siendo muy solitarias y muy aventureras en estas altas responsabilidades públicas. Y entonces estuve en un total de 12 años como ministra del tribunal. Y ahí hice cosas maravillosas. Ser juez es una experiencia increíble. Redacté sentencias, estudié temas muy complejos. Ciertamente estuve en posiciones distintas a las que ustedes pueden sustentar o haber sustentado en la vida, en nuestra vida de abogados y abogadas. Pero sí les puedo decir que cada vez que tuve una disidencia, una postura que no podía ser a lo mejor mayoritaria, siempre me esmeré mucho por fundamentarla, por respeto precisamente al que piensa distinto. Terminé de ministra y me llamó el rector de la Católica, fui la secretaria general de nuestra universidad
a lo largo de 2 años, pero ahí ya comenzó el estallido social, luego vino el inicio, los gérmenes de lo que iba a ser el proceso constituyente y consideré que debía aportar como profesora. En fin, ese es un resumen muy apretado de lo que ha sido mi vida profesional. Ustedes tal vez me han visto en los medios, pero quería que supieran que no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es seguir haciendo clases. Hoy, después de 30 y tantos años, estoy en la Universidad del Desarrollo. Me fui a la Católica el año pasado y estoy ayudando en un proyecto educativo precioso. Soy la directora de su Centro de Justicia Constitucional. Y ahí les quiero compartir algo simpático. Ahí puedo compartir a su vez con quienes me acompañan, con los investigadores, y ahora lo hago con ustedes, muchas historias, muchos recuerdos de mi vida, especialmente como jueza constitucional, y les voy a mostrar este. Ojalá se vea. Es una tortuga, bueno, que tiene este elegante cadenita, pero esto fue un regalo del presidente del Tribunal Constitucional de Corea cuando visitó al tribunal, y por debajo es un sello. Por lo tanto, se usaba antiguamente para justamente marcar documentos oficiales. Tengo muchas, muchas historias como esa, pero quiero decirles que he estado tan feliz de escucharlo. Inmerecidamente ustedes me han acogido con los brazos abiertos. He disfrutado las historias del desierto florido. He disfrutado profundamente las historias familiares de Rodolfo Kaufmann. He disfrutado los triunfos de nuestro Lalo Báez. He disfrutado la representación fantástica de Chile que está cumpliendo Fernando Salaquet. Y en fin, los he gozado a cada uno porque cada vez que los escucho, cada vez que los leo, aunque no siempre pueda estar en condiciones por tiempo de responder, es como volver al pasado. Al revés de la película Volver al Futuro, para mí es volver al pasado con ustedes, a tiempos en que estábamos llenos de sueños, llenos de ideales, pero que había algo que nos unía. Creíamos que estábamos haciendo lo correcto, creíamos que estábamos en la carrera correcta, y cada uno de nosotros creía que a partir de ahí podía hacer cosas importantes para la sociedad y ciertamente para las familias que ya se fueron formando tempranamente, como la de Pancho Sepúlveda. Entonces, amigos míos, les mando un cariñoso abrazo. Espero verlos personalmente pronto, que se organice alguna cosa, y terminar agradeciéndole a Francisco Cárdenas. Pancho Cárdenas no solo hoy es el presidente de este grupo, de esta generación, sino que en mi caso personal ha sido un amigo, un colega que ha estado siempre presente. Me he sorprendido porque en votaciones públicas él ha votado por mí como abogada destacada. Estuvimos juntos en la celebración, Pancho, ¿cuánto fue? 120 años de la Facultad de Derecho, y nos pegamos nuestras buenas piezas de baile demostrando que el esqueleto aún funcionaba. Eh, en fin, recuerdos preciosos de todos y cada uno de ustedes, de nuestra vida universitaria, que nos acompañarán por siempre en esta etapa de nuestra vida, que no digo que vaya en declive, pero está más estabilizada, lo cual nos permite mirar las cosas con mayor tranquilidad y sobre todo enorgullecernos de lo que más vale la pena, de aquellas vidas que formamos, en mi caso mis 2 hijos, Ignacio, María de los Ángeles, y también añado a muchas de las vidas a quienes he podido convencer que el derecho es una carrera que vale la pena de cultivar y de seguir practicando hasta que Dios quiera. Que estén muy bien, los quiero mucho a todos. Un beso.